extradición a Estados Unidos? No sabemos. Desde el sábado se presentaron amparos que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces. Tanto la Fiscalía como la Secretaría de Marina, pero sí se está pidiendo la protección del señor Caro Quintero mediante el recurso de amparo. Entonces se está viendo el proceso, se va a actuar, desde luego, como siempre, de manera legal. Lo que se decida en el procedimiento, pero vamos a cuidar de que no haya corrupción, y cualquier acto contrario a la ley, porque este asunto para los jóvenes tuvo que ver con el hecho de que todavía no tenía cumplida su sentencia y obtuvo un amparo. Fue, creo que un sábado. ...2013... y ya cuando sale y se anuncia pues se resuelve de que no le correspondía la libertad, que tenía que continuar detenido. Pero ya se le había liberado. Hace como 2 años nosotros enfrentamos algo así con un presunto delincuente, también famoso. Entonces llegó un sábado la orden para liberarlo. Bueno, un periodista de estos del régimen de corrupción, Rima Palacio, salinista, todavía no sucedían los hechos, es decir, no se dejaba en libertad, y ya había publicado una columna diciendo que habíamos liberado a esta persona. Increíble. ¿Habló con el presidente Biden sobre esta detención o con alguna autoridad? No. Con el presidente Biden traté otros asuntos y fue muy buena la relación. Con ninguno de ellos. Eso que usted me pregunta, pues es lo que sostienen mis adversarios, los conservadores. No, pero se le haya notificado antes de lo que ya está. No, yo no trato estas cosas. Estos son acuerdos que tienen que ver
con intereses generales, nacionales. Un presidente de México no puede ir a tratar con un presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente. Eso a lo mejor lo hacían antes. Nosotros no. Aquí hay la decisión de que se haga valer un auténtico Estado de Derecho y que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Estado de Derecho. Y las instituciones tienen que cumplir por su responsabilidad. Entonces, no son negociaciones en oscurito con nadie. No. Usted, no, y no tiene por qué hacerlo, o sea, es el trabajo de cada quien. Pero yo le entendía que me habían pedido en Washington que yo actuara como lo sostienen los politiqueros del conservadurismo. No, nosotros somos un gobierno independiente, autónomo, y actuamos de conformidad con nuestra Constitución y con nuestras leyes. Ya no es el tiempo de que se arrodillaban los presidentes. Si había algunos que lo hacían, eso ya no sucede. Ya es una nueva realidad. Estamos en un proceso de transformación. Me llamó mucho la atención una caricatura y un texto, porque tiene que ver con lo mismo, de Felipe Calderón. A ver si lo consigues, porque es interesante. Acuérdense que esta conferencia no es nada más para informar, es también para el análisis, la reflexión, y para que tengamos todos elementos, todos los mexicanos, y podamos actuar con criterio, no dejarnos manipular. Y poner mucho énfasis en los jóvenes, porque esto de Caro Quintero viene desde la época del presidente López Portillo, ¿no? O del presidente Echeverría. No, después, cuando el asesinato de el señor Camarena, ¿quién era presidente? Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid. O sea, ¿cuántos años tiene eso? Como 30, ¿no? Sí, entonces la mayoría de los jóvenes, pues solo en las series. No sabemos eso, es un asunto de la Fiscalía y de las autoridades competentes. ¿Mande? ¿Cómo? No, saca su tocayo Calderón, que es un caricaturista también conservador, facho, panista de siempre, pues,
saca una caricatura sobre cómo era la relación del sector empresarial antes con el presidente y cómo es ahora. Y es interesante. A ver, préstame el… Este se supone que era un presidente del PRI, ¿no? Sí, con Guayabera, Echeverría. Y estos son empresarios y le dicen, así no, señor presidente. Sí, aquí está, ¿no? Así no, señor presidente. ¿Y quiénes son? Don Eugenio Garza Sada, Fernando Aranguren, Andrés Marcelo Sada y Manuel Cloutier. O sea, en aquellos tiempos que se le enfrentaban al presidente, eso es lo que da a conocer, ¿no? Así no. Y ahora, aquí estoy yo, porque aquí está la M y mi dedito, miren. Ay, la panza. Entonces dice el caricaturista, así sí, señor presidente, ¿no? Ya está un empresario arrastrado, ¿sí? Ya no es como antes, pues, ¿sí? Y él dice que ni qué, ¿no? O sea, es una crítica a los empresarios de ahora, porque no se enfrentan. Lo que se le olvida al caricaturista, que el gobierno no es de empresarios, el gobierno es del pueblo. Esa es la diferencia. Esto pudo ser en un momento en que el gobierno estaba al servicio de los empresarios. Y no solo en la época de Echeverría, hasta diciembre del 18. Los presidentes llegaron a ser peleles, empleados. Bueno, hasta los contrataban cuando terminaban para que trabajaran en las empresas. El gobierno era un comité al servicio, pues, de grupos de intereses creados. Ahora no. Entonces, esa es la molestia. Yo llevo muy buenas relaciones con los empresarios de ahora, porque han ido entendiendo, y muchos ya tenían esa visión de que había que pensar en el país y pensar en los demás y hacer a un lado el egoísmo y el lucro y la corrupción.
y por eso llevamos muy buena relación, pues con ellos hemos logrado en 2 de 3 ocasiones consenso para el aumento de salarios, que ha aumentado el salario en 65% en términos reales, como no sucedía en 40 años. Y lo logramos por consenso, porque ya no se podía mantener el salario en los niveles en que se impuso durante 36 años del modelo neoliberal. ¿Por qué no pones la gráfica de salarios? Entonces, esa es la molestia del caricaturista, pero no es el caricaturista. Así piensan millones. Es el pensamiento conservador. Y en una democracia, pues está permitido esto. Y tenemos que garantizar el derecho a disentir, pero no lo voy a dejar pasar. Lo tengo que explicar. Entonces, la molestia es porque me acompañaron empresarios mexicanos a Washington, incluso hablaron. No la tira más, eso es lo nuestro, pero la histórica. ¿Teme más violencia, presidente, por esta detención? Entonces, con ellos, con los empresarios, logramos esto. Con los empresarios logramos una modificación a la ley para que se les garantice el reparto de utilidades a los trabajadores. De un año a otro pasó de 100,000 millones de dólares, de pesos, el reparto de utilidades a 200,000 millones de pesos. Y lo logramos con los empresarios actuales. Tercera cosa que se logró con ellos, que participaran aportando más a las cuotas de Afores. Ese es el salario del seguro, ese es el promedio, que sí ha crecido, pero me refiero al salario mínimo, a ver si lo tienen, el histórico, desde los años 80. Miren, esto era lo que pasaba en el periodo neoliberal. Aquí están a los que apoyaban los empresarios, los gobiernos, miren, neoliberales. Miren cómo estaba el salario. De los más bajos del mundo, una vergüenza. Y esto es lo nuestro, que me da mucho orgullo. Pero regresa la caricatura y
arriba de la caricatura pone Calderón un texto que es miren esto, es inmejorable, ¿eh? Puso la caricatura, así las cosas. No hicieron nada, o sea, los empresarios de ahora, para evitar lo que hoy vivimos, y esto es lo mejor, y lo que viene, o sea que ya, ya da como hecho de que el pueblo no va a permitir más atracos, más saqueos, más humillaciones. Eso es lo mejor y lo que viene. Ya se rindió, no aguantó nada. Así las cosas. No hicieron nada para evitar lo que hoy vivimos y lo que viene. O sea, ¿qué cosa querían? ¿O qué imagina que tenían que haber hecho para evitar la transformación? Pues lo que hicieron cuando lo impusieron a él, que se robaron la presidencia. Todo el sector empresarial de ese entonces, Claudio X González y todos, que pagaron publicidad en los medios cuando tenían el control absoluto de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión, que pagaron para financiar la guerra sucia en contra mía, lo del peligro para México. Eso era lo que quería ahora, para que no llegáramos. Pues eso es lo que él está suponiendo. No hicieron nada para evitar lo que hoy vivimos y lo que viene, salvo un par de excepciones, ya hasta me imagino quiénes. Son una bola de cobardes. Su avaricia, codicia, codos, les faltó cicateros, y cobardía permitió y estimula que esto ocurra. Y ya interpreten pues lo demás. Yo tengo más cosas que decir, pero ahí queda eso. Presidente,